Levanta tus manos. Dile, Señor, mi alma tiene sed de ti. Póngase de pie y abra la escritura en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más, amén. Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Le voy a rogar que me ponga atención, que voy a ser corto, breve y conciso, pero si usted no pone atención me voy a tardar 3 horas. ¿Cuántos quieren que me tarde 3 horas? Mire que yo soy bueno para hablar, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: Y he aquí había en Jerusalén un hombre, ¿en dónde? Llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba? Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba sobre él? 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el santísimo nombre de Jesús, glorifica tu nombre en medio de nosotros. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú llevando la palabra como tú quieres a nuestras vidas, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Sabe que la Nueva Traducción Viviente dice, lo escribe de una manera un poquito diferente, y dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Yo quiero hablarte de este hombre. Quiero hablarte de que es necesario, iglesia, que la gente, o que nosotros como hijos de Dios, seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:13: Porque vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dice el 14: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sabe, la escritura habla, el viernes hablábamos o hablaba de Antipas. Antipas solo hay una parte en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que lo menciona, pero Dios se refiere a él porque es Dios mismo hablando por medio del ángel, diciendo: mi testigo fiel, aquel que fue muerto. Un hombre que la escritura no da más referencia, pero Dios habla y dice: mi testigo fiel. Y aquí el Espíritu Santo habla por el doctor Lucas y dice sobre este hombre que tenía el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría, y también dice que el Espíritu Santo lo guió al templo. Iglesia de Cristo, en el libro de Génesis nosotros miramos que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y también en Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo, dice: el Espíritu y la esposa
dicen ven. Porque es lo que le quiero dar a entender, que es necesario que la iglesia de Cristo anhele al Espíritu Santo, que tengamos al Espíritu Santo y que sepamos ser guiados por el Espíritu Santo. Sabe, el Espíritu Santo no es como lo llaman afuera, que es una fuerza activa, es que siento aquello. No, el Espíritu Santo es más que eso, y la iglesia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo dice que iba Felipe, y el Espíritu Santo le habló y le dijo a Felipe: Felipe, guíate para este camino y júntate a la par del carruaje. Y dice la Biblia que Felipe hizo caso a lo que el Espíritu Santo le había hablado, y conforme por la obediencia que él hizo al Espíritu Santo, dice que le habló a un hombre que estaba en autoridad, y dice que conoció al Señor. Vemos también en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo le había prohibido al apóstol Pablo entrar a Frigia y a Galicia. Les impidió, les dijo: no entren, no prediquen la palabra allí. Es importante que la iglesia entienda que el Espíritu Santo tiene que ser parte de nuestra vida. La iglesia, la Biblia nos enseña, iglesia, desde el principio a fin, que el Espíritu Santo debe morar con nosotros, debe morar en nosotros y debe guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo no está aquí solo los viernes ni los domingos. El Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo está en su levantar, está en su acostar, está en su trabajo. El Espíritu Santo tiene que ser parte de nuestras vidas. Cuando usted va a un lugar, le mandan una dirección y usted dice: oh, voy a poner el GPS, el GPS lo va guiando, y usted tiene que saber que lo va a llevar a la dirección correcta si pone la dirección correcta, ¿verdad que sí? A veces uno sabe, porque a mí me ha pasado, ya sé por dónde vive, ya sé por dónde voy, ya sé la dirección, y el GPS me dice: véngase por aquí, pero como yo creo que conozco, voy por otro camino, ¿verdad que sí? Y rapidito el rápido le dice el GPS: hey, no agarraste por acá, o le manda otra dirección, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él es el que lo va a guiar a su dirección. Él es el que lo va a guiar al destino que usted desea o que usted anhela. Disculpe la comparación, pero el Espíritu Santo es algo así. Es la persona que va a guiar nuestra vida al destino que el Padre trazó en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que le va a decir: no hagas eso. El Espíritu Santo es el que le va a decir: ora por esta familia. El Espíritu Santo es el que le va a decir: haz esto, haz lo otro, no te vayas por aquí, no hagas ese negocio, o no te metas allí. El Espíritu Santo es el que va a guiar nuestra vida al destino por el cual Dios ya trazó, o el que tenemos que llegar. Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo está dispuesto a recibirnos a todos. Lastimosamente, la iglesia de Cristo no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo no puede ser parte real de nuestra vida. Cuando digo parte real de nuestra vida, es que usted le puede hablar, es que usted le puede decir: Espíritu Santo, tengo esta debilidad, Espíritu Santo, tengo este problema, Espíritu Santo, tengo esto y esto. Y la Biblia nos enseña que hay hombres que quizás estuvieron en el anonimato, quizás no se escribió mucho de ellos, como este hombre llamado Simeón. La Biblia dice que era un hombre que devoto, dice que era justo. ¿Sabe? Un principio del cristiano es que tiene que ser justo, y tocaba un poco de eso el viernes. Dice que era devoto. ¿Qué significa la palabra devoto? Es aquel que tiene una profunda devoción religiosa y que hace las prácticas de lo que la Escritura le dice. Eso es realmente un devoto. Muchas veces pensamos que devoto
o religioso es aquel que va a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia y no tiene al Espíritu Santo. Mucha gente va a la iglesia todos los domingos y no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona real que tiene que hacerse en nuestra vida. Dios dijo, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, para que el Espíritu Santo more con nosotros. Una cosa, iglesia, pensamos que el Espíritu Santo está en nosotros porque cuando oramos gritamos más, porque escupimos más el micrófono que cualquier otra. El Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es más que hablar lenguas. No estoy diciendo que no sea malo. No, lo que le estoy diciendo de que ¿de qué me sirve a mí hablar lenguas y el Espíritu Santo se ha ahuyentado de mí? ¿Por qué? Porque he estado tan ausente que el Espíritu Santo se ha ido, porque el Espíritu Santo pudo estar un día en usted, pero hoy ya no puede estar en usted. Un ejemplo claro es el rey Saúl. ¿Sabe? El rey Saúl tenía trono, tenía plata, tenía el nombre del rey y el nombre del rey de Israel. Y ¿sabe qué? Un día tuvo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo un día se fue a causa de su maldad, a causa de su pecado, a causa del orgullo. ¿Sabe? El Espíritu Santo estuvo en Sansón y Sansón pecó tantas veces contra Dios, pecó deliberadamente delante de Dios, que un día el Espíritu Santo se fue. Un día cuando a Sansón se le ocurrió que lo necesitaba, cuando Sansón tenía el problema, cuando a Sansón llegaron los deudores a cobrarle, cuando le llegó el bill del teléfono y no tenía, dijo: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y se dio cuenta que el Espíritu Santo se había ausentado de él. Iglesia de Cristo, eso es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no ahuyentar al Espíritu Santo, de no hacerlo a un lado al Espíritu Santo, de no hacer que Él se vaya. ¿Y cómo voy a hacer que Él no se vaya? Buscándole más, orando, ayunando. La Biblia nos habla de un hombre llamado Esteban. Dice, la Biblia no habla mucho de Esteban, pero sí dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Iglesia de Cristo, ¿cuán lleno estás tú del Espíritu Santo? ¿Cuán lleno estoy yo del Espíritu Santo? ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, se puede ver, se puede palpar. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, algo sucede. Iglesia de Cristo, no podemos hacer al Espíritu Santo a un lado de tu casa, a un lado de tu matrimonio. ¿Quieres ver tu esposo cambiado? Busca al Espíritu Santo. ¿Quieres ver a tu esposa cambiada? Busca al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre hizo un diseño. Jesús vino a la tierra a ejecutarlo, pero Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Y el Espíritu Santo quedó en la tierra para revelarnos, para convencernos del pecado, para decirnos: no hagas eso, para decirnos: ya no hagas eso, vete por aquí, vete por allá. Por eso es importante que seamos tan sensibles a Dios. Este hombre llamado Simeón, la Biblia no vuelve a hablar de él, pero dice la Escritura que tenía al Espíritu Santo. Tenía al Espíritu Santo. Este hombre no hablaba lenguas, pero tenía al Espíritu Santo. Este hombre no estuvo en el Pentecostés, o por lo menos no hay registro de él, pero tenía al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir porque antes de ver al Mesías. Iglesia de Cristo, este es un hombre que caminaba. Este es un hombre que quizás tenía que tenía ya sus años. Este hombre llamado Simeón estaba lleno de años, estaba lleno de canas, estaba lleno de arrugas, quizás estaba lleno de nietos, quizás estaba lleno de problemas, lleno de experiencias, lleno de tantas cosas, pero algo tenía que estaba sobre todas las cosas. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que le dijo: vaya al templo. Dice que lo guió al templo y fue allí cuando la promesa que el Espíritu Santo
Santo al templo y ahí vio hecha la promesa. Usted tiene que saber, usted tiene que entender que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios nos ha dicho algo, Él lo va a cumplir, iglesia de Cristo. El Espíritu Santo quiere morar en ti. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. El Espíritu Santo quiere quitar ese pecado oculto. El Espíritu Santo quiere quitar todas esas cosas que no nos han hecho verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que podemos estar en la iglesia 10 años, pero hay cositas que todavía vamos a estar atados, vamos a estar encadenados. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo realmente rompa todas las cadenas, en nosotros. Y Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede hacernos verdaderamente libres. Por eso, iglesia de Cristo, usted tiene que anhelar ser lleno. Usted tiene que anhelar recibir ese poder. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero cuando habla de ese poder, no está hablando que solo vamos a hablar lenguas y con eso me conformo, sino que tiene que ser un estilo de vida. Si usted habla lenguas, anhele más. Si usted habla lenguas, busque más la santidad, y el Espíritu Santo mismo le va a ir confiando, le va a ir dando, le va a ir diciendo: mira, el hermano necesita oración. Le va a revelar un sueño de alguien, no para que lo ventile a todo el mundo, no para que usted mismo o yo mismo me jacte. Es que Dios me habló, porque sabe que algo que sucede mucho en la iglesia evangélica es que yo siento, es que el Señor me dijo, es que tuve un sueño. Y no todos los sueños son de Dios, no todo lo que usted siente es de Dios, y no todo lo que usted dice que Dios le dijo verdaderamente fue Dios. Y eso es algo que la iglesia ha jugado por mucho tiempo. Pero si algo usted tiene que saber, que cuando el Espíritu Santo habla, Él habla y en Él no hay mentira. Cuando el Espíritu Santo de Dios le habla a su espíritu, usted va a entender, usted va a tener la convicción que Él es mismo el que le está hablando. Hace muchos años yo le contaba, yo creo que lo conté una vez. Estábamos pasando más de 10 años, estábamos pasando un momento difícil en la iglesia donde estábamos pasando algo difícil. Y yo le decía: Señor, ¿qué hago? Señor, yo me voy de la iglesia. Señor, voy a buscar otra iglesia. Señor, voy a hacer esto. Señor, voy a hacer lo otro. Señor, ¿qué hago? Y me llama alguien que tenía, no sé, 15 años de que yo no la miraba a esa persona, y me llama por teléfono y me dice: hijo, desde anoche andaba buscando tu número, desde anoche quería hablar contigo, porque mientras oraba, Dios me dio una palabra para ti. Y me dice, y cuando yo la estoy escuchando, escuchando la palabra, me dice: así te dice el Señor, no te vayas, no corras con los que corren. Y me empezó a dar aquella palabra, y yo en el teléfono me tiré al suelo y me puse a llorar, porque eso es algo que solo yo y mi esposa sabíamos que estábamos orando: Señor, ¿qué hacemos? Y había alguien en otro país que tenía la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le reveló lo que estábamos pasando. Y eso tiene que ocurrir en medio de nosotros, iglesia, que nosotros le digamos al Señor: Señor, soy tan imperfecto, Señor, a veces se me sale lo mundano, pero Señor, aquí estoy. Señor, te necesito, úsame, Señor, úsame. Yo quiero ser ese barro en tus manos, úsame, Señor. Eso es lo que la iglesia necesita, dejarse usar por el Espíritu Santo. Le dije que yo cuando empiezo a hablar, hablo. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita plata. Bueno, todos quieren plata, ¿cierto? Pero primero que nada, anhelar a Dios, anhelar su presencia. Había un hombre llamado Naamán, que era el general del ejército sirio. Ese Naamán caminaba con el mejor
mejor teléfono, caminaba con el mejor carro, caminaba con lo mejor, pero ¿sabe qué? Tenía un defecto, tenía un problema, tenía toda la plata, pero era leproso. Pero había un profeta que no tenía plata, pero tenía la revelación. Iglesia, eso es lo que la iglesia necesita, la revelación del Señor, la revelación que nos da el Espíritu Santo, porque usted puede ir, ¿sabe? Hay hermanos que van allá donde leen las manos. Usted déjeme decirle que le podrán adivinar su vida, pero ese es el mismo diablo hablando, porque el diablo tiene poder, pero limitado. Pero hay de nosotros, conociendo la verdad, andamos buscando las cosas que no tenemos. Iglesia de Cristo, la revelación del Espíritu Santo vale más que cualquier cosa. Había también una mujer, la reina de Sabá, tenía toda la plata, tenía todo lo habido y por haber, pero escuchó, allá hay un hombre que tiene a Dios, allá hay un hombre que tiene a Dios, y dicen que él es sabio, dicen que él es sabio, y dice que agarró camino y llevó los mejores presentes para ir a ver qué tan cierto era lo que decían de este hombre llamado Salomón. La sabiduría viene de Dios, iglesia de Cristo. La sabiduría viene del Señor. También la Biblia nos enseña que había una mujer tsunamita, una mujer que tenía todos los recursos, tenía toda la plata, tenía el iPhone más nuevo, tenía todo habido y por haber. Pero dice la palabra que había un profeta que tenía en su boca la bendición. Había un hombre, había alguien que tenía la palabra, que tenía la revelación de Dios para su vida. Y dice que cuando soltó la palabra, las cosas en esa mujer cambiaron. Iglesia de Cristo, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. Saúl era un rey endemoniado, era un rey que lo tenía todo, pero estaba endemoniado. Pero había un chiquito, había uno ahí olvidado, había un David que con sus manos, dice la Biblia, que tocaba el arpa, dice que era le llaman el dulce cantor de Israel, y dice que cuando tocaba el arpa, dice que los demonios se iban, dice que la paz llegaba sobre aquel endemoniado. Iglesia de Cristo, la iglesia, usted y yo estamos llamados a cambiar la gente, estamos llamados a predicar el evangelio. Quizás usted diga, hermano, yo no hablo lenguas, pero usted puede salvar a alguien. Quizás usted no profetiza, pero usted puede darle una palabra de esperanza a la gente. La iglesia necesita el poder de Dios, la iglesia necesita el poder de Dios, un poder, no cualquier poder, iglesia, sino un poder que sane, un poder que cambie, un poder que no condene, porque ni usted ni yo estamos para condenar a nuestro hermano, ni usted ni yo estamos para hablarle muerte a nuestro hermano, porque hay gente que Dios le habla solo para matar gente, hay gente que Dios le habla solo para condenar el pecado de la gente. Y yo veo que Cristo, Él confrontaba el pecado, pero Él no vino a condenar a nadie, Él vino a que todos, absolutamente todos, procedamos al arrepentimiento. Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo no se puede ausentar de nuestras iglesias, no se puede ausentar de nuestras vidas. El Espíritu Santo no se puede ausentar de la alabanza, no se puede ausentar de nuestros cultos, porque dejaría de ser un servicio a Dios, dejaría de ser un club, pasaría a ser un club social donde todos vendríamos a vernos y a saludarnos y a pretender que Dios está aquí, y Dios está a kilómetros, estaría a kilómetros de aquí. Iglesia de Cristo, tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan real, el Espíritu Santo, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Y la palabra nos enseña que este Simeón tenía a Dios, tenía el Espíritu Santo, tenía revelación y caminaba con el Espíritu Santo. Iglesia, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras casas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras casas. Ahorita que estaba en mi oficina, le decía a mi hija, llegó mi hija a buscar algo
algo y le decía: puedes orar por mí, puedes orar por mí, voy a predicar, puedes orar por mí. Y me agarró con sus manitas, me agarró la cabeza de los dos lados y dijo: Espíritu Santo, usa a mi papá. Espíritu Santo, usa a mi papá. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que hay un espíritu que es real, que el espíritu de Jesús mora entre nosotros, que el espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos está en ti, está en mí, y es necesario que vivamos llenos del Espíritu Santo, iglesia. Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos que Dios es real, que el Espíritu Santo es tan real. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y usted ve, Esteban no escribió un libro, Esteban no hizo tantas cosas, no registra que hizo maravilla, pero dice que estaba lleno, dice que aún cuando lo apedraban, dijo: veo la gloria de Dios, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Iglesia de Cristo, necesitamos de Dios. El Espíritu Santo se ahuyenta de la iglesia cuando estamos entre nosotros divididos, cuando estamos en chisme entre nosotros, cuando estamos en pleito entre nosotros, cuando vivimos una vida carnal, una vida de pecado. Él se ahuyenta de la iglesia. Quiere ser una iglesia del montón, quiere ser una iglesia como la fueron muchas del libro de Apocalipsis. Tuvieron muchas, pero en otras fallaban mucho. Iglesia de Cristo, si queremos una iglesia de poder, solo hay un camino y se llama el Espíritu Santo. ¿Quieres que en la iglesia pasen milagros? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quieres que la gente se vaya como entró? ¿Quieres que la gente se vaya como entró? Es porque el Espíritu Santo no está aquí. Pero si la gente viene deseando una palabra, la gente viene diciendo: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, me quiero matar, ¿qué hago? Señor, ya me voy de la iglesia, ¿qué hago? Señor, me voy a dejar de mi esposa, ¿qué hago? Y una palabra correcta va a llegar por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar. El Espíritu Santo es el que te va a decir: no lo hagas, yo estoy contigo. El Espíritu Santo es aquel que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso es el Espíritu Santo el que cuando tú estás a solas y empiezas a pecar y empiezas a maquinar cosas del mal, es el Espíritu Santo que escucha su voz y te dice: lo que hiciste está mal, lo que hiciste está mal. Y algo dentro de ti te hace sentir culpable, algo dentro de ti te dice: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Iglesia de Cristo, ¿quieres ver tu vida cambiada? Necesitas al Espíritu Santo. Yo te aseguro que si hicieran una encuesta dentro de la iglesia, ¿qué quiere, hermano? $1 millón o el Espíritu Santo. $1 millón o el Espíritu Santo. Contéstate tú ahí donde estás. ¿Qué prefieres? $1 millón o el Espíritu Santo. Yo le aseguro que mucha gente, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, diría: bueno, $1 millón. Al fin y al cabo, Dios donde quiere está. Yo te aseguro que muchos dirían: yo quiero $1 millón. Pero no es plata lo que tú necesitas, porque al fin y al cabo en un par de años te lo vas a reventar, te lo vas a gastar, vas a andar de regalón. Lo que tú necesitas al Espíritu Santo, porque Él te va a guiar a manejar tus finanzas, Él te va a guiar a caminar en rectitud. El Espíritu Santo es el que te va a decir: hermanito, no compres o robado, hermanito, no pegue, hermanito, no vaya al baile, usted nació para servir a Dios, hermanito, no pegue. Es el Espíritu Santo el cual necesitamos en la iglesia. La iglesia no puede estar ausente del Espíritu Santo. Iglesia de Cristo, yo no sé cuánto anhelas tú al Espíritu Santo, pero uno de los principios es ser justo. Uno de los principios para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros es dedicarnos a Dios. Dice la Biblia que Simeón era un devoto
iglesia de Cristo, es importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dijo en el libro de los Hechos capítulo 13: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he enviado. El Espíritu Santo es el que rige la iglesia. Cuando una iglesia no adora al Espíritu Santo, mejor salga de allí. Cuando la iglesia no habla del Espíritu Santo, es mejor que corramos de allí. Eso es lo que la Biblia me enseña. Eso es lo que la palabra escrita de Dios me enseña. El Espíritu Santo no puede estar ausente. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Muchas veces somos guiados por los problemas. Tengo problemas, voy a la iglesia. Tengo problemas, voy a la iglesia. Y no que Dios no lo use, porque a veces Dios usa los problemas para llevarnos a la iglesia. Pero qué mejor que ir voluntariamente. Qué mejor que decir: hoy voy a la casa del Señor. Hoy es sábado, mañana voy a la casa de Dios. Mañana voy a la casa de Dios a adorar a Dios con mis hermanos. Iglesia de Cristo, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Alguien me decía antes de empezar: si el Espíritu Santo está aquí, necesitamos, los milagros van a suceder. Y no va a ser necesario quizás ir a evangelizar afuera, porque escucharán de los milagros que suceden dentro de la casa. Iglesia de Cristo, si tú vienes a la casa del Señor y esperas irte de la misma manera, algo está pasando mal, algo está sucediendo que está mal en nosotros. Nuestro ruego tiene que ser: Señor, derrama tu Espíritu Santo. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama lenguas, géneros de lengua. Derrama interpretación, discernimiento de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque muchos brujos entran a la iglesia y uno le da la bienvenida. Dios le bendiga, hermano, pase adelante. Y el brujo empieza, y la iglesia sin discernimiento pasa desapercibida. Y aquí, y ha pasado muchas veces. La iglesia tiene que ser llena del poder, iglesia. Llena del poder. ¿Qué te estoy hablando cuando llena del poder? Que el Espíritu Santo está contigo, pero camina contigo todos los días. Él camina contigo todos los días. El ser devoto, el ser justo, es caminar con Él. Es caminar con Él. Iglesia, quizás esos hombres pasaron en el anonimato. Quizás no se escribió mucho de ellos. Quizás no se escribió mucho de Antipa. Quizás no se escribió mucho de Esteban. Quizás no se escribió mucho de Simeón. Pero la Biblia dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Y más adelantito habla de una viejita llamada Ana. Dice que era profetisa y que dice que se casó, y 7 años después de estar casada dice que enviudó y pasaba día y noche, todos los días en el templo. Y a veces nosotros con 2 veces a la iglesia estamos rezongando y decimos: es demasiada iglesia. Decimos: es demasiado, mucha iglesia, mucha reunión de varones, mucha reunión de mujeres. Dice que tenía a Dios, dice que era profetisa de Dios. Iglesia de Cristo, la Escritura me pone mucho en qué pensar a mí. Queremos poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios aquí? ¿Cuántos quieren que milagros sucedan aquí? ¿Cuántos quieren que milagros sucedan aquí? ¿Cuántos quieren que la gente sea llena del Espíritu Santo? Que la gente tenga los dones del Espíritu Santo. Todos los queremos, pero no todos queremos pagar el precio. Todos lo queremos, pero no todos queremos pagar el precio. Queremos una iglesia de poder. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres una iglesia de poder? Necesitamos santidad a Dios. ¿Quieres una iglesia de poder? Necesitamos una vida devota delante de Dios. Iglesia, necesitamos el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero es más que venir a la iglesia. Es más que levantar las manos y cantar 2, 3 alabanzas y calmar la conciencia
iglesia y salir como entramos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. El poder que tenía la iglesia en el libro de los Hechos. Dice la escritura en una ocasión que vino un hombre y miró a Pedro, y dice la escritura que Pedro vino, escucharon lo que sucedía en Samaria. Dice la escritura que llegaron noticias allá a Jerusalén y dijeron: allá está sucediendo algo, el Espíritu Santo está haciendo algo por medio de Felipe. Y dice la iglesia que los apóstoles enviaron a Pedro y enviaron a otro discípulo, y dice que cuando llegaron les impusieron las manos y el Espíritu Santo los bautizó. Y había un hermanito, uno que todavía no estaba bien convertido, uno que adoraba, y uno que todavía tenía lo del mundo, todavía tenía la brujería del pasado, todavía tenía la hechicería del pasado. Y cuando miró al apóstol Pedro que ponía las manos y el Espíritu Santo descendía, le dijo: yo quiero eso. Y dice la escritura que les ofreció dinero, y volteó el apóstol Pedro y le dijo: perezca tu dinero contigo, perezca tu dinero contigo. Iglesia, no necesitas la plata, lo que necesitas es el Espíritu Santo. No necesitamos títulos dentro de la iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. No necesitamos hablar tantas lenguas, necesitamos echar fuera demonios, necesitamos orar por los enfermos y sanarlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia necesita el poder de lo alto. No me malinterprete, que no hable lenguas. No voy a salir ahí, voy a poner el Facebook: el pastor dijo que no hable lenguas. Sí, hable lenguas, pero el Espíritu Santo es más que eso. Es una manifestación. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Él es el que nos convence, iglesia. Él es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que te va a decir por qué le levantaste la mano a tu esposa. Él es el que te va a convencer de eso. Es el que te va a decir por qué respetas a tu esposo. ¿Por qué respetas a tu esposo? Él es el que te va a convencer. Ay de ti y ay de mí si nos hacemos los sordos, porque Él nos habla cada día, iglesia. Nada vale más que su presencia. No que no tenga plata, no quiero que mamá, no, tampoco va a decir: el pastor dijo que no necesito dinero. Sí necesita dinero, y cuando lo tenga de a montón me regala algo ahí. Pero sobre todas las cosas necesitamos al Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. La vez pasada yo les decía, había un hombre, el faraón, otro tipo que tenía toda la plata, vida y por haber, pero había un José olvidado en la cárcel. Había un José que tenía la revelación, tenía la respuesta a él, y el faraón tenía el sueño, tenía la preocupación, tenía el dinero, pero había un José que le reveló por el Espíritu Santo, porque nada puede ser revelado si no es por el Espíritu mismo, iglesia. Y lo que decía mi esposa, había un hombre llamado Obed-Edom. Dice que él recibió el arca. El arca era la presencia de Dios. El arca era la presencia misma del Dios vivo. Usted tiene que saber que la Biblia no habla mucho de este hombre. Pero si algo tiene que usted saber, que la presencia de Dios no va a habitar en casa de cualquier bandido, no va a habitar en la casa de cualquier holgazán. Usted tiene que saber que la presencia de Dios no va a habitar en aquel que come pornografía en la mañana, pornografía en la tarde, pornografía en la noche. La presencia del Dios vivo no va a habitar en el chismoso, no va a habitar en el mentiroso, no va a habitar en aquel que anda pensando todo el tiempo en el mal, iglesia. Y dice que este hombre dijo:
entrega en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que en 3 meses dice que él fue prosperado, él fue bendecido, su casa fue bendecida. Y dice que llegó a oídos del rey David y le dijeron: David, el Señor ha prosperado al hermanito, el Señor ha prosperado a la hermanita. Y David mandó a traer el arca porque sabía que la bendición estaba en la presencia del Dios vivo. Póngase de pie.